Antonio Viravent es músico, periodista, actor, compositor, conductor de radio y televisión y escritor. Comenzó con la música por influencia familiar. Es hijo del músico Morris, considerado uno de los pioneros del rock cantado en castellano. Yo les pido, por favor, regálense la experiencia al menos una vez de escuchar de forma completa los casi 8 minutos de su temón De Nada Sirve. Antonio es argentino, pero pasó su infancia y parte de la adolescencia entre Buenos Aires y Madrid. En 1986 se instaló en Buenos Aires como periodista en una revista de rock, hasta que el director Marcelo Piñeiro lo convocó a la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, donde interpreta a su propio padre. Tiene muchísimos discos grabados y trabajó en muchas películas y programas de televisión. Y también escribió un libro, 3, que se basa en sus afectos más cercanos, su padre Morris y su hijo Oliverio, y la relación que los une como padre e hijo. A mí me gustó mucho, y hacia el final del podcast voy a leer uno de sus relatos. No sé, por ello me pegué un viaje, pero para mí es un libro de sonidos, de silencios, de palabras muy sonoras y de conversaciones simples llenas de amor. Es una invitación a tomar contacto con las personas a través de los sonidos, los que producen y los que los envuelven. Como dice Antonio con respecto al libro, hay que estar atentos al entorno, algo que hacemos poco ahora. Yo leí el libro escuchando los sonidos de la calle, de los bares, el sonido de la televisión adentro del bar, las charlas por teléfono, las frases comunes para generar conversación, adivinar los estados de ánimo en el sonido de las voces, los silencios, el sonido de la respiración de los que duermen a nuestro lado. Música. La música está en todos lados, no solo en una canción. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bueno, bienvenido Antonio al podcast, gracias por aceptar. Por favor. Participar. Bueno, quería contarte principalmente que no sabía que habías escrito un libro y lo conseguí, lo mercadolibrié y lo leí, me encantó, realmente me gustó mucho y me gustó, si me das permiso, querría leer al final del podcast uno de los relatos, tu lista. Claro. Em, Me pareció muy hermoso cómo aparece el sonido en el libro y cómo aparecen las personas a través de los sonidos que producen, los sonidos que piensan y ese mundo que me pareció como particular, porque bueno, en muchos libros aparece lo sonoro, pero acá me parece que está como atravesado por eso y pensaba, bueno, ¿no? También en la música que está atravesada en tu familia. Muy hermoso. Qué lindo lo que me decís. No lo había pensado, el hecho del sonido. Yo soy muy observador, siempre me he considerado más visual, tal vez. Desde ya que el sonido está en mi vida por la música, como vos decís. Pero el hecho de que el sonido esté en el libro es algo que me sorprende un poco. Voy a tener que releerlo, porque evidentemente sí está en las imágenes, ¿no? Pero me gusta que escuches en el libro. Sí, 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 me pareció algo particular en casi todos los relatos y sobre todo como tal vez los sonidos más particulares, ¿no? Los de tu hijo más pequeño, ¿no? Como, y esa diferenciación, cada quien con su mundo. Así que bueno, una grata sorpresa y un lindo viaje, hay un paisaje sonoro. Bueno, te cuento que mi curiosidad va en torno al uso de la voz en dos épocas particulares, en la época en que vos empezaste a cantar y si me lo permitís, en la época en que tu papá empezó a cantar, si vos me podés abrir un poquito esa puerta. Siento que más en la época de tu papá no había espacios para la gente que quería, entre comillas, estudiar canto, ¿no? Para empezar a cantar. Y me pregunto, ¿cómo hacían esas voces? Simplemente decían, empiezo a cantar, me imagino, porque no había un espacio para formarse.
Yo creo, está muy bien lo que preguntas. Yo creo que hay un tema de cantidad, Ajá, que se escuche y se lea como sea, pero hoy canta mucha gente. sí. Casi todo el mundo canta, Ujú. casi nadie no canta. Javier Martínez, otro gran creador del primer rock argentino que ya murió, un día me dijo, era un hombre muy humorístico, muy amigo de mi padre, ¿no? Dijo, va a haber un momento en el cual no va a haber más público, porque todo el mundo va a tener una banda. Entonces yo creo que esos primeros cantantes del rock argentino, ¿no? Pienso Mm, en, bueno, Spinetta, Miguel Abuelo, Lito Nevia, Javier, mi padre, Soulé, Quiroga, todos cantaban bien, sí, cada uno con una manera. Y cantar bien ya sé que es una expresión muy, muy ambigua, pero bueno, para mí, todos cantaban bien. Pero no cantaba, yo no sé si cantaba tanta gente. Por supuesto que en ese momento habría gente que no cantaba tan bien, ujú, pero creo que la voz, primero que no había posibilidad de retoque. es Por eso cierto. Magalí canta mucho. Es decir, hoy se ha hecho una exageración, el paroxismo del retoque, algo Sí. que parecía, yo me acuerdo cuando hace 15 años, más o menos 20 grabamos un disco donde ya existía un poco el autotune, a nosotros nos daba mucho pudor usar para corregir una nota, decíamos, che, ¿te parece? Déjalo así. Mira, Se transformó en un instrumento no solo bienvenido, sino casi imprescindible. sí. Entonces yo creo que las voces han ido cambiando, el entorno ha ido cambiando, pero al fin y al cabo yo siempre vuelvo a una idea tal vez un poco básica, pero que para mí es clave, que es el cuánto llega al corazón esa voz. Y eso es algo muy personal. Ujú. Hay voces que no son académicas o perfectas y me tocan el corazón. Y hay muchas. Pero yo creo que cuando mi padre y toda esa generación empezó a cantar, eh, tenían que llegar al estudio preparados, no solo como cantantes, sino como instrumentistas, porque Sí, bueno, había una, dos tomas y después, che, la canción estaba, se grababa. sí, total. Sí, sí, es cierto lo que decís. Y después vos tuviste tal vez algún proceso donde decidiste tomar clases. Ya, en mi caso, lo digo sin falsa modestia porque no es en sí una virtud, pero es una característica, es extraño. Yo empecé cantando muy grave, Mm, con casi una afonía, que era producto, yo no tengo dudas, de la inexperiencia y un poco del nervio. Y con los años, en vez de ponerme más grave, cada vez canto más arriba. Y llego a registros más altos o con un color más cristalino. mm, Estudié uno, dos, tres, cuatro, como con cinco profesores distintos canto. sí. Y bueno, no sé si de todos, pero porque algunos estuve muy poco tiempo. La última flor que nos unió en este encuentro. Flo de Lía, le mandamos un beso. ¿Eh? Le mandamos un beso a Flo de Lía, sí. A un Flo de Lía, un gran beso. Con Flo, con Juan Capelli, que fue un gran profesor, y con un par de profesores más, yo sentí que, estoy pensando que en realidad fue más, Silvia Iriondo, mucha gente estudié. Bien. Eh, Estoy pensando que hay una enseñanza de la clase que es útil, y creo también que tiene un límite, que es un Mm, momento aparte, entre paréntesis. La clase no es la verdad, pero si sos inteligente puedes tomar muchas cosas. Nosotros con Flo, ya que la nombramos, en un disco que se llama Cuerdas, que salió hace 3 años más o menos, ella me ayudó mucho, hicimos un trabajo y yo cuando escucho ese disco, escucho el trabajo, lo escucho yo. No importa mucho que el oyente lo escuche o no, 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 es para vos. pero yo lo escucho y digo, acá hay cosas que están buscadas de otra manera. Para mí la voz es el instrumento más extraño, más básico y más poderoso también. Yo muchas veces compongo con la voz. Ajá.
muchas veces. O sea, no compongo con la guitarra. Digo, "Laro, lara", y después busco el tono. Sí. Pararirara, tarara, tarari, tarara. Digo, a ver, che, ¿cómo es eso? Mm, Porque me parece que hay una libertad en la voz que yo en la guitarra no tengo. mira. Porque no soy un instrumentista dedicado, toco la guitarra hace una vida, pero no es que me dedique a ser un guitarrista como la gente que se toca, ¿no? Yo uso la guitarra para componer. Eh, y, y siento que la voz es en ese aspecto, bueno, sigue siendo un instrumento magnífico, muy fuerte y muy débil al mismo tiempo, ¿no? Mm. Con mi padre, que hablamos muchísimo de música siempre, decimos, un guitarrista puede hacer un show con gripe, e incluso llorando. Es muy difícil cantar llorando o con gripe. Total. Sí. Pero bueno, también por eso los cantantes tenemos esa llegada especial, muy directa al corazón de las personas. Sí, sí, sin duda. ¿Y como actor, alguna vez en algún personaje trabajaste específicamente algo de algún rol con la voz? Sí, y creo que me hubiera gustado hacerlo más también. Eh, Creo que me hubiera gustado, tal vez en algunos personajes, tener un trabajo un poco más fino. Es difícil. Yo lo noto en algunos actores. En actores argentinos yo no sé, o al menos no lo he notado. Tampoco soy un estudioso, la verdad. Cada vez veo menos cosas. Pero hay algunos actores, el cine americano, que es un cine, bueno, mucho más, no sé si la palabra es profesionalizado, pero mucho más específico en algunos trabajos, que te das cuenta que hay trabajos de acentos o de tono en la Mm. voz. Me acuerdo que sí hicimos un trabajo bastante específico, era inevitable, en una serie en la cual yo en un momento tenía un personaje que era un travesti. Ahí sí había un trabajo en la voz. Y después, esto nunca lo confesé, porque no es ni pecado ni tampoco fue mi decisión. Cuando vi yo hacía un trabajo donde cambiaba la voz, Sí. ahí era evidente. Eh, Cuando vi la serie al aire, me di cuenta que habían tocado un poco digitalmente la voz, o sea, habían ayudado Oh, mi camino exagerándolo. Bueno, trucos de lo audiovisual. sí. Hoy podrías quejarte más, como decir. No me pidieron autorización. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. y bueno, esto viene de tal vez de clases así más tradicionales, donde se habla, bueno, vamos a empezar a cantar, pero primero vamos a aprender a respirar, ¿no? Y todo ese tipo de Sí. cosas que desde mi punto de vista alejan mucho de lo que es la voz. Y me interesaba un poco tu recorrido, si alguna vez alguien te ha pedido estas cosas y cómo es en el escenario. Mira, tomo lo último. Yo en el escenario nunca pienso dónde va el aire. No, no, no lo pienso. Flo me lo marca, tengo un problema, que es una virtud, pero es un problema. Yo escucho cuando mi afinación no es perfecta, que pasa muchas veces, calo, lo escucho siempre. Mm. Entonces, soy consciente todo el tiempo. Mira, ayer no voy a nombrarlo porque sería una falta de respeto. Ayer escuché a un gran cantante argentino que es famoso por lo bien que afina y lo bien que canta, y de hecho es así. Y ayer me apareció una grabación en vivo, escuché 4 o 8 compases. Yo escucho claramente donde la nota no es perfecta. Mm. Es terrible, por otro lado. Es algo que lo tengo, nada, no es una virtud, lo tengo incorporado. Entonces, sobre mí mismo, en el escenario, cuando voy cantando, a veces me quedo en el tropiezo. Digo, acá no, la nota no Mm. estuvo bien. Pero bueno, por otro lado, cuando empecé a cantar, eso era continuo. Y fui mejorándolo con el tiempo. No pienso en el aire, eh, pienso mucho en la resonancia. Mm. Pienso mucho en la resonancia, pienso en que la voz me esté llevando.
que la Hermoso. voz me esté llevando, sentir que es un momento en el cual puedo no hacer gran cosa con el cuerpo y la voz me eleva un centímetro. Y ese centímetro que me eleva me ayuda a flotar. Y eso me hace sentir que estoy cantando mejor. Eh, Me interesa mucho la resonancia, la cabeza. Y bueno, me pasa, digo, evidentemente es un podcast de especialistas, ¿no? De la voz. Me No, pasa en mucho. realidad de personas curiosas que queremos Bueno, curiosas, desmitificar algunas dedicadas, cosas. pongámosle dedicadas a la voz, ¿no? Si no, no harías una búsqueda tan específica. Pero Magalí, lo que me sucede, que es también una cocina que cuento, y que le pasará a muchos cantantes y a muchos tenistas también, es, yo siento que en mi casa canto mucho mejor. Siento que en las pruebas de sonido siempre canto mejor que en el show. No puede ser así, porque ya sería algo hasta extraordinario, pero lo siento. Eh, Siento que cuando quiero llegar a un mi, que es una nota de paso importante, ¿no? Para un tenor como Mm, yo, eh, siempre el mi lo canto mejor en mi casa que en el escenario. En mi casa lo canto de taquito, el mi. claro. El otro día, mira, fui a hacer una grabación y en el momento de la canción tenía un mi, ¿no? Y yo no estaba llegando bien, entonces me agarró una bronca. Dije, pero ¿cómo puede ser que yo no? Entonces, la persona con la que estaba grabando, esto es muy útil, ¿no? Porque hay que contar las cosas que no salen, si no, Divino, yo te lo agradezco, pero entonces la persona con la cual yo estaba grabando, que es un músico que conozco hace 35 años, me dice, no, lo que pasa es que el mi es difícil. Yo le dije, ¿cómo difícil? Yo canto un sol. Entonces, tipo, digo, bueno, pero en este, pasa que claro, es verdad, en este proceso de la canción el mi es más difícil que un sol. Y a veces pasa. mm, Pero bueno, en una época yo con un profesor, se llamaba Capelli, no sé qué fue de él, a fines de los 80, principios de fines de los 80, él era un amante de las notas muy altas. Entonces él me llevó a cantar muy alto, a buscar notas muy altas, y casi era un norte eso, cantar alto. mm. Evidentemente a mí no me sirvió, porque después de hecho empecé cantando mucho más bajo que eso. Y, y creo que, mira, el otro día escuchando, estoy muy dedicado al tango, ¿no? A componer cosas de tango. En algún momento del año voy a sacar un disco, imagino, de tangos nuevos, compuestos, ¿no? Y siempre, toda la vida escuché mucho tango. No hay cantantes de tango que canten mal, otra de las frases que tenemos con mi papá. No hay poquísimos. Muy bien. Pero cantante de tango malo, bueno, a lo mejor en los últimos años aparecieron, no lo sé. Pero el otro día escuchando un tema así al azar, ¿no? De Goyeneche, no de la época que todo el mundo valora, que es la época de la decadencia, no, la época buena de Goyeneche, ¿no? Sino es como una apología del mal momento, ¿no? Goyeneche cuando cantaba bien, cantaba muy bien. Entonces, escuchándolo en un momento, escucho una nota y la voy a buscar, digo, ¿qué será? ¿Será un do? ¿Será un re? De repente era un fa. Pero está cantando altísimo. Pero claro, cantando altísimo, lo hablé con Cucuza Castielo, un gran cantante de tango amigo, pero con la voz muy gorda, con mucho cuerpo. Dije, claro, está cantando altísimo, pero con tanto cuerpo vocal que parece una nota más baja. Ah, claro. A veces te pasa, vas a buscar una nota a la guitarra y pasa lo contrario, pensás que es altísimo y es más bajo. Yo con los años lo que fui aprendiendo también es que eso no es tan importante, que es, bueno, a ver, ¿dónde estás cantando? ¿Cómo estás disfrutando el momento? Y después la nota va y viene, si existe el transporte, no sé, le pones el transporte, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Sí. Y, y creo que sigue siendo la voz algo misterioso, ¿no? Como aparte la voz supera el tiempo, ¿no? Vos escuchás, para volver a nombrar al tango, escuchás a Gardel
otros, ¿no? Gardel es un caso un poco obvio, pero decís, che, la voz es presente. Y hay algo una palabra que antes te dije, que es la resonancia. Resuena ahora, resuena ahí, resuena en el aire de ahora, no en el aire de ayer. Este, Y eso es un poder enorme de la voz. Y ya que estamos hablando, y lo nombré tanto a mi viejo, porque la verdad que es con la persona con la cual más hablo de música, y pensar que todo eso tiene que ver con una cuestión eléctrica, una cuestión de parlantes, de cartones, de cables. Es tan raro como esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que cuando lo pensás decís, pero ¿cómo esta chica Magalí en ese escritorio con ese vidrio biselado y esos papeles en la pared, está hablando conmigo acá? Bueno, es un misterio y a veces convendría tal vez no, ni preguntar. lo último, mencionaste finales de los 80 y el estudio del canto, y me pregunto si ahí vos podías llevar tu repertorio a la clase de canto, ¿no? A mí me da la sensación que había como una especie de canto más lírico, esto que decías, las notas agudas, eh, y, y dónde uno llevaba las canciones, ¿no? Por ahí Sí. era... Está muy bien, muy de la profesión esto que preguntas. Yo a esas clases que tenía al principio, no, los profesores fueron tres, cuatro. Estaba Inchausti también, que si no me equivoco fue una profesora muy renombrada en esa época. Muy buenos todos. Me acuerdo que a Inchausti llegué porque Cerati, que en paz descanse, me la recomendó. Dijo, es una mujer muy interesante para que... Pero esas clases yo no las recuerdo como un lugar de prueba de repertorio. Mm, No. Alguna que otra vez podía yo llevar un pedacito de un tema, pero o probábamos cosas en el piano, más bien escalas, ni o no, un trono, etcétera, o, o a veces, sobre todo este profesor que te nombré, Capelli, que era un fenómeno, probábamos una canción que a mí me gustaba de Sting, por ejemplo, que a él le parece extraordinario porque Sting en esa época cantaba muy alto. Eh, entonces quería Roxanne y etcétera, ¿no? Eh, pero yo también quiero decirte, porque me parece importante que, y esto por supuesto no es sacarle peso a los profesores y a los especialistas en la voz, que la voz es un descubrimiento muy propio, mm, muy propio. sí. Entonces, hay algo de ese camino vocal que está en el hecho de vos estar en tu casa, ¿no? No sé, lo primero que se me ocurre. Y de buscarlo, decir, che, y a ver, y si cambio esto, y si pruebo esto otro, y si trato de que la voz me suene más valiente, y si es más adentro. Nunca me pasó, y en ese sentido sí creo que ahí es donde estás sin problemas, tener dolores vocales. Bien, distinto. Nunca suspendí un concierto porque me dolía la garganta o porque no podía cantar. Entonces, en ese sentido, he tenido un instrumento sano y a Mm, pesar de que yo creo que lo he maltratado también porque lo he usado más como podía. Pero hay algo que tiene que ver con una búsqueda personal que, como toda búsqueda personal, es muy difícil de transmitir y de explicar, ¿no? Nosotros en este rato compartimos cosas y los que estén escuchando que canten se van a sentir familiarizados con lo que decimos, sin duda. Los de afuera no tanto. mm, Pero cualquiera que nos escuche a nosotros hablando de esto sabe que, o yo creo que debería saber, que es un camino misterioso, no es un camino diáfano donde alguien, Magalí o Antonio, pueden decirte, bueno, mira, es así. ah, sí, sí. Eh, y me arriesgo a decir que en algunos otros aprendizajes, por ejemplo la guitarra, también es personal, pero hay algo que me parece que es más estándar. Tal vez los guitarristas puros se enojarían, pero creo que hay algo, Sí. es una cuestión de grado.
pero por algo el instrumento de la voz es un instrumento que no hay perillas, no hay controles, no hay tonos, no hay volúmenes. No cambias las cuerdas porque están viejas y pones otras. Y creo que todo eso hace que, bueno, que hay que aceptar que es una búsqueda muy, muy personal. Y después también hay gente que te dice, mira, hay dos cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Uno, que es una frase que no me gusta a nadie, cuando dice, no, tal tiene muy buena voz. Me parece horrendo. Es buena voz, es como si fuera una cosa de, tiene buena pinta, ¿no? Eh, Creo que es mucho más lindo que decir, me gusta como canta. Sí. Y también por otro lado que hay cantantes que para mí, que por supuesto no tiene sentido nombrarlos, ni porque no tiene sentido, para mí no me gusta nada. Y hay gente que dice, no, vos viste lo buen cantante que es tal. Y bueno, y sí, ¿qué le vas a decir? Cada uno con sus gustos, ¿no? Sí. Con su manera. Sigo en relación a, por ejemplo, vos contabas esto del cantar mejor en casa que en el escenario, ¿no? Entonces me preguntaba si, bueno, si detectás que hay algo de los nervios, ¿no? De la sensación, de tener nervios escénicos que te afecta la voz y si haces algo en particular previo al concierto. Hay muchos mitos, ¿viste? Alrededor de cómo preparar la voz. Caliento mínimamente, poco y nada, y creo que debería hacerlo más. Es una de las cosas que yo creo que, que podría mejorar. No lo hago por fiaca, porque no tengo la costumbre. Caliento un poquito así al tuntum, ¿no? Y después yo creo que esto que te digo de que algunas notas, o sobre todo notas altas, ¿no? O las notas bajas que requieren una afinación que tiene que ver con la calma, ¿no? Con estar asentado. Más que con el nervio escénico, tienen que ver yo creo que en general, con una presión excesiva. Ajá. Es estar presionando un poco de más el instrumento. Entonces, a mí me pasa, digo, es una transmisión muy personal, no de vuelta, pero a mí me pasa que cuando estoy un poco presionando de más por el público, por la situación, no es nervios, es presión. Entonces siento que si yo controlara más esa presión y fuera menor, en general la afinación mejora Mm. y también mejora la precisión, la duración de la nota. Hay algo que fluye más fácil, ¿no? ¿Viste cuando ves cantar a alguien y decís, che, qué fácil que canta? Sí. Yo creo que ese fácil tiene que ver con que no está poniendo presión de más. Sí, sí, muy en relación al uso del Esa cuerpo, sí. postura, ¿no? Mm. No agarrotar. Sí. Yo creo que ese es digo, a mí me gusta mucho el tenis, ¿no? Y veo jugadores de tenis de altísimo nivel, los mejores del mundo, y en los momentos de tensión agarrotan el cuerpo. Algo le falla en el brazo. Sí, es un poco eso, ¿no? La presión. Y la voz se nota muchísimo porque, bueno, aparece otro color o aparece la imprecisión de la nota, ¿no? Es algo mira, lo noto un poco más en los hombres que en las mujeres. En las mujeres noto otras cosas, Mm. noto el desborde, pero a la mujer generalmente tiene un problema que es que le sobra instrumento y eso muchas veces se le vuelve en contra. Ok. Parece que en general los hombres, en general, ¿no? No tenemos ese problema del caudal exagerado. La mujer, será una cuestión anatómica, no lo sé, pero lo escucho en mujeres conocidísimas y mujeres que empiezan a decir, che, cuánta voz. Es difícil de manejar eso también, Bien. desde la afinación y sobre todo desde la expresividad. Me parece que a veces todo es mucho. Sí. Y tal vez por eso a mí me gustan esas mujeres que de repente cantan muy suave, ¿no? Mm. Y te das cuenta que tienen
tienen dominada a la leona en la garganta. La tienen dominada. Eh, bueno, de vuelta, son gustos. A lo mejor alguien dice, "A mí me encanta la mujer bien gritona y con la voz a todo lo que da". Sí, sí. Y acá siempre surgen mucho los temas de la prueba de sonido, los misterios ahí de la prueba de sonido. Vos específicamente, ¿qué pedís eh, y qué buscás en una prueba de sonido? Bueno, te diría antes que primero el intraural, que es algo que apareció hace un tiempo. Mm, no termino de estar lo suficientemente cómodo. Lo uso, lo he usado, sobre todo lo uso en escenarios más grandes o en situaciones como la que estoy ahora, que tengo una banda ruidosa, bajo fuerte, guitarra, batería, ¿no? Ahí el intraoral me protege. Pero eh, sigo, sigo disfrutando más del monitoreo aéreo, el monitoreo que te viene de abajo. ¿Mm? Eh, si yo tengo un buen balance en el escenario, pido solo voz. Si las cosas me llegan de escenario. Pero eso es obviamente un monitoreo abierto, ¿no? Si es monitoreo cerrado, pido una mezcla básica de la banda y la voz un poquito por encima. Eh, y ya que hablas de las pruebas de sonido, hay para mí una situación que se repite mucho, me doy cuenta que no solo me pasa a mí, pero bueno, a mí me sucede, que es que hay que probar sonido con la energía del show, porque Sí. muchas veces lo que pasa, y para los cantantes es muy bravo, es que la banda prueba 7 puntos de volumen. Y vos decís, che, me escucho bien. Cuando aprietan a 10 puntos de volumen o 11 en el concierto, Ah, empezás a no escucharte. Bueno, ahí son un poco trucos que te dan la experiencia, pero creo que es muy personal de vuelta al intraoral, tiene que estar muy bien mezclado, mm, ¿no? Muy bien mezclado, tiene que estar perfecto, tenés que tener buena reverb o un microfoneo de ambiente para no estar encerrado. Pero bueno, en ese sentido de vuelta, es raro que un guitarrista no se escuche, es rarísimo. sí, Casi no conozco guitarristas que no se escuchen, porque van y hacen así, sí. suben el volumen del equipo y se escuchan. ¿Cómo hace un cantante cuando el tema 8 del show empieza a no escucharse y no tiene manera? Bueno, sobre todo en el rock, ¿no? Imagino no, porque lo he vivido también. Cuando yo toco en formatos chicos, me escucho siempre. Si toco solo con la guitarra, por supuesto. Pero si toco con un par de músicos o hago un show de guitarra y piano, ahí me escucho. El problema es con el volumen. Es un tema del rock, básicamente. No creo que... Bueno, Luis Miguel podría desmentir esto, por algo putea tanto arriba del escenario, ¿no? Pero bueno, ya son muchos músicos, mucha producción y mucha complejidad. Pero, pero bueno, Luis Miguel es de los poquísimos cantantes, también Sandro me pasó, cuando una vez lo vi en vivo, por esto que te contaba antes, que tengo esta precisión de saber, para bien o para mal, escuchar exacto si alguien, pues lo mismo, no pega la nota. Sandro y Luis Miguel, de los poquísimos cantantes que he escuchado un show entero donde no hay un error, Divino. donde la nota no está fallada nunca. Mm, Mirá, lo de Luis Miguel es un poco obvio porque es presente, ¿no? Pero una vez lo fui a ver a Sandro, que tal vez para mucha gente no es un intérprete del nivel que era. En el Gran Rex, él ya estaba con problemas de pulmón, tenía, ¿no? Tenía un respirador, de hecho pegaba el micrófono, al lado tenía un aire, oh, tenía un tubito con aire. Habrá sido 4, 5, no sé, 6 años antes de morir. Y no, no equivocó una nota, mm, pero ni un poco. Y como
digo, venimos diciendo, no era lo más importante era cómo las cantaba, pero al margen no equivocó una nota. Es brutal, porque incluso con grandes cantantes, antes te nombré a algunos sin nombrarlo, y americanos también o de otros países, hay momentos, arranques de la frase, nos pasa muchísimo. El arranque de la frase o de la canción es el momento crítico. Casi todos en el arranque de las frases no le pegamos exactamente a la nota. Es como que la máquina arranca un poco fría. No sé. Es como si cuando empezaras a cantar Strangers in the Night, ahí lo canté bien porque estoy a mínimo esfuerzo, pero como si cuando empezaras a cantar el ex de Strangers es bravísimo. Pero bueno, hay cantantes, Luis Miguel es un ejemplo perfecto, que bueno, no se equivoca. Y mencionabas esto bueno, de preparar la canción y de cómo la hace. Mucha gente tiene como esta división entre, bueno, primero estudio la música, después la interpretación. Y a mí me da la sensación eh, que hay algo más unido en todo eso, que es medio inseparable. No sé si vos lo trabajás de manera Yo soy separada. muy poco respetuoso de las versiones originales, e incluso de las mías. Mm, Es decir, no soy un respetuoso de la melodía, pero no es, ni siquiera es buscado, es naturalmente. Hago una versión de un tango y el otro día fuimos a grabarla y me dice mi amigo, el pianista, me dice, che, acá en la primera estrofa de la cambiaste a la melodía. Y le digo, pero Lolo, voy a hacerlo siempre y la segunda también, no lo puedo evitar. Si no, siento que me estoy atando a algo un poco muerto. mm, No soy respetuoso. Entonces yo no estudio la canción. Yo escucho una versión, puede ser no sé, de Velvet Underground o de Gardel. La escucho, busco la tonalidad y después trato de empezar a hacerla a mi manera. Entonces yo no tengo en ese sentido no soy un respetuoso académico de, bueno, ¿cómo es los mareados? A ver, ¿cómo es la partitura? No, claro. Ah. no me sale, no, creo que no sabría hacerlo y sobre todo no me interesa. ¿Y cuando vas a grabar estudio tenés coach vocal en algún momento, alguien que te No, acompañe? No. no. Estoy tratando de recordar, creo que nunca he tenido una ayuda así tan contundente como decir, che, tengo un coach vocal. Voy preparado, pero a veces he grabado, la mayoría de las veces voy a grabar a horarios que supuestamente no convienen, la mañana, no caliento mucho. Hay algo que tiene que ver con una seguridad que a mí me hace estar tranquilo. Si yo Mm. voy seguro, tranquilo, canté la canción, le encontré mi punto, va a estar bien, va a estar bien. Y bueno, y después, por supuesto, como siempre, algunos dirán, che, me encanta, y otros dirán, bueno, a mí no me gusta la versión. ¿No? ¿Qué querés? Ya. Bueno, gracias. Muchas, A muchas vos, Magalí. gracias. Un placer y bueno, a por ese disco de tango este ¿Cómo año. no? Bueno, te mando un beso y saludos a los que escuchan y ojalá nuestra conversación haya sido útil y bueno, aporte a esto del canto y de la voz. Y así termina la charla que tuvimos con Antonio. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan conocer más acerca de todo su trabajo en relación a la música, la escritura y la actuación. Y como anuncié al inicio del podcast, aquí dejo mi relato elegido del libro 3 de Antonio Viravent. Me gustaron muchos de los relatos, pero me quedo con este. Se titula Tu lista, porque además lo dejo como un ejercicio, como una invitación a que hagan el ejercicio que se propone en el relato, como una invitación al juego y a la exploración.
Hay palabras hermosas que explotan de alegría antes de ser expulsadas del paladar. Hay otras que no suenan bien, pero provocan pensamientos potentes, ideas flotadoras que abren compuertas y derrumban la pereza mental. Después están las que no producen ni una cosa ni la otra, términos apenas que es mejor esquivar. ¿Cuáles serán las palabras más populares, las que se repiten más allá de géneros y clases sociales? Entre todas las maneras que hay de conocer al otro y de entrar en su mundo, armar y comparar una lista de palabras odiadas y amadas sería una buena forma de empezar. Vos, ¿qué palabras usás más? En el medio del imperio del dogma fanático de la astrología y los signos planetarios como único camino para sincronizar, indagar en el vocabulario ajeno tendría el poder de una navajita incisiva y curiosa capaz de penetrar en la mente y el corazón del sujeto presuntamente deseado. El intercambio puede ser verbal y simultáneo, pero también sería interesante pasarse un papelito con las listas por debajo de la mesa. Para esto las personas tendrían que estar cara a cara, claro, y tener virome y papel, una situación y unas herramientas en franca decadencia. Aquí el omnipresente Dios celular podría ser útil. Te mando mi lista, cuando puedas mirala y me contás, ¿sí? Que las palabras y el uso del lenguaje nos definen como humanos es evidente y también que es una característica en desuso. Las palabras andan rengueando, apenas encuentran su lugar, no hay tiempo ni voluntad para conversar. Millones prefieren espiarse desde el aislamiento anónimo digital y pasarse meses amagando encuentros que tienen más potencial que verdad, más símbolos y tartamudeos de aproximación que choques de cuerpos y voces comunicándose en un idioma de palabras reales. Tal vez en estas listas puede estar la clave, el secreto de una futura pero cercana charla, o la certeza a tiempo de que no conviene seguir invirtiendo en alguien que en sus 20 signos favoritos de letras agrupadas no logra ni siquiera despertarnos la curiosidad que nos despabile del letargo invasivo de la información autoconectada a la nada. Voz, canto, expresión. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.